como le comentamos desde la semana pasada, quedó aprobada la reforma para traspasar a la Guardia Nacional a la Sedena. Y vamos a hablar con la doctora Catalina Pérez Correa, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, cuáles son las consecuencias de la aprobación de esa legislación. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues se habla, por ejemplo, del fuero militar. Los integrantes de la Guardia Nacional que cometan delitos a partir de ahora serán procesados y juzgados en el fuero militar. A ver, lo que en principio debería de pasar es que solamente las faltas que se cometan en contra de la disciplina militar sean juzgados en el fuero militar, pero en efecto lo que hemos visto en la historia de estos 15 años con el ejército realizando tareas de seguridad pública es que no solo se limita a las faltas de la disciplina militar, sino también a los delitos y abusos que cometen en contra de ciudadanos. A ver, un ejemplo, el más concreto y reciente fue el caso de la niña Heidi, que fue asesinada en Tamaulipas hace menos de una semana por un convoy militar que le dispararon, le pegaron un tiro en la cabeza a esta niña de 4 años, al hermano que estaba al lado también le hirieron, a la cuidadora también le hirieron. A los 2 días el presidente estaba diciendo que ya había una investigación y que la investigación apuntaba a que había sido en realidad un enfrentamiento entre el ejército y de un grupo de delincuencia organizada y que era una bala perdida. ¿De dónde sacó, dónde se dio esta investigación, ¿no? Y entonces justamente el problema de los fueros, que la Constitución prohíbe todos los fueros menos el fuero militar, es esa, que empieza a haber una justicia paralela que decide cuándo los casos van a un lado, cuándo los otros, y con el enorme poder que ya tienen los militares, pues es muy difícil para los civiles lograr que un juez o una fiscalía logre abrir un caso, sobre todo cuando ya está siendo investigada por los tribunales militares. Es realmente preocupante ver que los militares van a estar realizando tareas de policías, que van a ser policías, pero con esta justicia paralela que no está subordinada, ni es pública, ni conocemos los civiles, ¿no? Es propio pues es un tribunal de guerra, ¿no? Son tribunales de guerra que no permiten la transparencia y sobre todo no permiten la rendición de cuentas ni la evaluación de las instituciones o las acciones que llevan a cabo. Sí, porque en el caso de Heidi tendría que haber una investigación en el fuero común, supongo, por parte de la Fiscalía de Tamaulipas, ¿no? Tendría que haberlo, pero lo que vimos es, pues no hay porque no se inician las averiguaciones. De hecho, estaban la semana pasada los papás de Heidi afuera del Palacio Nacional haciendo una protesta pidiendo al presidente que por favor instruyera que se abriera una investigación independiente porque no pueden ser los militares quienes investigan a sí mismos. Y ese es justamente el problema, que vamos a tener ahora a los militares investigándose a sí mismos de los delitos que puedan cometer, ¿no? Es la fórmula perfecta para que haya abusos, para que haya incentivos de que haya abusos y sobre todo para que haya impunidad en los abusos contra civiles. Y también creo que es importante resaltarlo. Muchos militares han señalado los tribunales militares por las enormes injusticias que también cometen en contra de ellos. Son tribunales en los cuales los jueces no son abogados, los jueces muchas veces no hacen públicas las deliberaciones, no muchas veces, no hacen públicas sus deliberaciones, no hacen públicas, y hay un enorme descontento también por parte del personal militar que es juzgado en esos tribunales. ¿Qué ha pasado hasta ahora con la Guardia Nacional cuando hay un presunto abuso contra la ciudadanía? ¿Algún caso ha sido juzgado en el fuero común o el fuero federal? Pues, a ver, yo no conozco ningún caso, pero tampoco en general. A ver, sí hay que recordar que la Guardia Nacional ya es de facto militar y ha sido militar desde su inicio. Y lo único que se está haciendo ahora es a través de una ley decretar el traspaso de la institución a la Sedena. Pero yo no conozco ningún caso de un soldado, un policía militar en estos últimos años que ha sido juzgado. Tenemos algunos casos, por ejemplo el de Tlatlaya, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos
recomendó la sanción y la investigación y la sanción porque habían encontrado que en efecto había ejecuciones extrajudiciales en contra de civiles y lo que la justicia civil hizo fue exonerarlos también. La justicia militar los exoneró, la justicia civil los exoneró. Lo que sí tenemos es enorme impunidad cuando se trata del ejército porque pues no hay el deseo de meterse con los militares y entonces esto también es lo que hace aún más grave todo lo que está sucediendo porque pues tenemos de nuevo un régimen en el cual se le está dando a los militares la atribución de investigarnos, de detenernos, de arrestarnos, de custodiar las cárceles, pero al mismo tiempo sin ninguna supervisión civil, de rendición de cuentas, con tribunales especiales que solamente quedan dentro de la propia institución. Es realmente preocupante y ahorita lo que queda es ver qué es lo que hace y si es que hace algo o dice algo en la Corte, que pues seguramente se van a presentar recursos por la inconstitucionalidad de esta reforma y también pues de los otros recursos que tienen ya ahí y que no han querido resolver. Volviendo al caso de Heidi, efectivamente el presidente casi al día siguiente de estos hechos dijo que presentaría un informe el secretario de la Defensa, lo cual, pues, como usted dice, ya tiene un grado pues de irregularidad porque estaría investigándose a sí mismo el ejército, pero tampoco hemos tenido, que yo sepa, noticia de qué es, en qué paró esa investigación. Ahorita no lo hemos tenido. Yo creo que pues seguramente se va a continuar y como es la justicia militar no nos vamos a enterar. Uh-huh. Pero lo que es grave es eso, que no hay una autoridad civil tampoco ya dispuesta a enfrentarse al ejército. O sea, los jueces que son los jueces locales, un juez local en materia penal del estado de Tamaulipas, ¿qué se va a poner a investigar a un convoy del ejército con lo que eso implica, ¿no? Uh-huh. También hay una parte en la cual todo este andamiaje y todo lo que se está construyendo hace también menos probable que la justicia civil pueda funcionar, ¿no? Pero uh-huh. En este caso específicamente me parece el mejor ejemplo de cómo pues va a quedar todo dentro del ejército, el ejército investigándose a sí mismo, exonerándose a sí mismo y diciendo en todo caso si hay sanción y cuál va a ser la sanción y también a cargo de revisar que se cumpla con esa sanción. Es la fórmula perfecta para el desastre. ¿Qué recursos tendrían los padres de Heidi u otros civiles en casos como este? A ver, pues tendrían que estar yendo a las fiscalías y pidiendo que se inicien investigaciones. En caso de que no se hagan, tienen que acudir a los jueces civiles para ampararse, para obligar a la institución civil a hacer investigaciones. Pero imagínate lo complejo que es para una persona, un ciudadano ordinario, como los que nos están oyendo, uh-huh. para tener el tiempo y la posibilidad de hacer todo eso, ¿no? Uh-huh. Lo que tendría que pasar es que pues, se abrieran de entrada carpetas de investigación cada vez que existen homicidios, pero que ya hubiera algún tipo de mecanismo para investigar las muertes y creo que sí es importante decirlo, no nada más a manos de soldados, sino también de otras instancias o agentes de seguridad que operan en el país. O sea, no pueden tampoco la policía de Tamaulipas investigarse a sí misma cuando hay acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. Tendría que haber una instancia separada que haga esas investigaciones. Eso pues lo hemos visto que funciona en otros países. En México no se ha adoptado. Lo que tenemos son las comisiones nacionales de derechos humanos, que yo creo que pues acá también tendrían que echar mano de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, quizás la federal, pero sabemos que la federal pues tampoco está haciendo mucho en este sexenio, y si no, pues terminar en los tribunales internacionales como tantos casos que ha habido de violaciones de los derechos fundamentales en México, que terminan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sentencias hacia México, ¿no? Ese fue el caso de Alvarado Espinosa, de tantos casos más que han terminado ahí. Y finalmente, dado que la ley aprobada, la reforma aprobada, pues se contradice con el texto constitucional y que podrían venir controversias o acciones de inconstitucionalidad, ¿qué tanto éxito podemos pensar que tengan cuando que todavía no se acaba de revisar una controversia presentada por la presidenta de la Cámara de Diputados contra un decreto que
pues buscaba hacer lo mismo que esta ley. Pero yo no sé, no buscaba hacer lo mismo, sí son distintos. Lo que ese decreto está haciendo, porque ahorita se está aplicando, es utilizar directamente a las Fuerzas Armadas para que hagan labores de seguridad pública. Entonces, el convoy que mató a Heidi está bajo el marco legal de ese decreto, digámoslo así. Esto es algo distinto, esto es la Guardia Nacional, que en el texto constitucional se formó y se estipuló como una institución civil, que iba a ser una institución policíaca civil. Esa está quedando en manos del ejército y ahora la pregunta es si puede simplemente a través de una ley determinarse que va a ser una institución militar y si puede simplemente conformarse con puros elementos militares. Y digo, al final del día, pues todo es militarizar, todo es darle más y nuevos poderes al ejército, pero son pues dos formas distintas de desplegar al ejército. Uno es a través de la Guardia Nacional, disfrazados, los soldados, policías militares disfrazados de Guardia Nacional, y los otros son los soldados como soldados patrullando las calles y haciendo lo que pueden, ¿no? Y entonces sí son distintos. Claro, seguimos con el problema de ¿y por qué la Corte no resuelve? Sí, la Corte tiene 6 años, los casos más antiguos los tiene desde hace 6 años y no quieren resolver sobre las competencias de los militares. Es increíble. Realmente, yo lo he dicho varias veces, pero la Corte es copartícipe de lo que está sucediendo en términos de la militarización de este país. Sí, la pregunta que no plantea bien es si tendrá la misma suerte una acción de inconstitucionalidad o una controversia que con hechos anteriores como el de la controversia presentada por la presidenta de la Cámara de Diputados. A ver, yo creo que aquí tienen mayor posibilidad de conseguir la minoría legislativa para presentar el recurso, que es distinto a que lo haga la presidenta de la Cámara de Diputados. Yo creo que lo presente la minoría legislativa es aún más poderoso, pero si la Corte no quiere resolver, pues no podemos hacer nada. Estamos realmente frente a un poder ejecutivo que está abiertamente diciendo que va a violar la Constitución, el legislativo, que es el otro poder que tendría que ser un contrapeso, diciendo, pues nosotros la violamos porque el presidente nos dice que la violemos y sabemos que lo está violando, pero pues confiamos en él, y el otro poder, que es el tercer poder, que tendría que ser el otro contrapeso y freno para el poder legislativo, cruzándose los brazos y mirando a las nubes, ¿no? Sin decir nada. Y entonces no solamente está la ciudadanía ahora pues a la merced de lo que diga el presidente y lo que quieran hacer los militares, que ahora tienen esta protección jurisdiccional del fuero militar de estos tribunales especiales, pero además pues están también los propios soldados con toda esta ambivalencia de no saber si lo que están haciendo es legal, pero es inconstitucional, pero les dicen que lo hagan, pero a lo mejor al rato los trasladan de regreso a que la Guardia sea una institución civil. Es realmente irresponsable la forma en la que están haciendo esto. No nada más para la ciudadanía, sino también para las propias Fuerzas Armadas. Pues es un tema que vamos a seguir con mucha atención, doctora, y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Muchas gracias. Bonita semana. Igualmente, gracias a la doctora Catalina Pérez Correa, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.